Claro, está tan encantado de la vida, ¿Quién? está tan contento con su vida actual, que casi está flotando. ¿Cómo es la cosa? En 1977 se produce en Madrid un doble hecho, yo creo que es más que significativo. Por una parte, las asambleas de vecinos de uno de los barrios más luchadores de las asociaciones de aquellos momentos que hay en la ciudad, convoca al ministro Garrigues Walker, ministro del ramo, como se decía, a que asista a la asamblea de vecinos de Orcasitas para debatir con él. Y sacan del despacho del ministerio a Garrigues Walker y le llevan a una asamblea de vecinos. Situación hoy inimaginable, sea el gobierno que sea. En segundo lugar, a los pocos meses nos vamos a encontrar con que a través de Fuentes Quintana y de la voluntad por replantear la situación económica del país, etcétera, etcétera, se plantean lo que se llamaron los pactos de la Moncloa. Se va a producir en el quinto de los puntos de los pactos de la Moncloa, que es el relativo a vivienda y a suelo, se va a plantear el debate sobre cuáles tienen que ser las nuevas políticas del gobierno y las políticas que marquen y rijan la España democrática. Ya no se trata de una discusión a cara de perro entre administración y asociaciones de vecinos, sino que técnicos de los partidos políticos, técnicos en esos momentos por una parte del PSOE y técnicos del PC, acuden al Ministerio para discutir de temas técnicos con los representantes del Ministerio. Es decir, España ha cambiado. España ha cambiado en un sentido muy distinto al que van a plantear los políticos en las Cortes del país. Ellos allí se van a hacer lo que se ha llamado el harakiri político, plantean la transición del franquismo frente a la nueva democracia, pero hay una realidad distinta y es que aparece esa palabra mágica que todos manejamos y que todos citamos, que es la palabra transición. Y transición va a plantear un doble problema. Por una parte, transición, ¿qué significa? Y en segundo lugar, ¿desde cuándo y hasta cuándo? La transición, y aquí no es que yo quiera ser orteguiano, pero puede tener un cierto sentido, la transición es la recuperación de la senda marcada en los años de la República cuando la arquitectura española intenta aproximarse a lo que es Europa. Cuando la arquitectura española intenta modernizarse, cuando aparece una sintonía entre lo que se está realizando, sea en Barcelona, sea en Madrid, sea, por ejemplo, en otras ciudades, retomando los debates de los CIAM, los debates, la línea de Le Corbusier por parte de unos o la nueva objetividad por parte de otros, las referencias a lo que significa, por ejemplo, la política de la GAG de Berlín frente a lo que significa la Carta de Atenas, etcétera, etcétera. Es decir, España intenta entroncar con lo que fue aquel momento. La guerra ha supuesto y va a suponer, digamos, la ruptura violenta frente a los esquemas del racionalismo. Pero desde 1943, y aquí hay un tema muy importante que es necesario plantear, aparece una oposición al mito escurialense, a la vacía farfolla retórica de quienes hablan del hogar católico. Yo no sé lo que es un hogar católico, es decir, yo comprendo que puede haber gente católica, apostólica, romana, pero que la casa en sí misma, proyectada por un arquitecto, sea católica, no quiere decir nada. Es decir, como no quiere decir que sea social-liberal. Entonces, aparece una línea de reflexión planteada no por el exilio interior, no por el exilio exterior, sino por el contrario, por los propios falangistas. Los propios falangistas van a empezar a reivindicar una cierta modernidad. Los propios falangistas van a empezar a plantear el rechazo a lo que es la arquitectura metafórica. Aparte, España es un país en quiebra. España locuras va a poder hacer en dos momentos. Una es el Valle de los Caídos, o como se quiera llamar, y la segunda es el Ministerio del Aire, pero no hay más dinero. Yo me gustaría recordar que esa palabra que todos hemos conocido, el extraperlo, donde la policía detenía en las estaciones a la gente que iba con comida, hay otro extraperlo, que está documentado y que está escrito y está teorizado, y es el extraperlo de los materiales de construcción. Es decir, hay extraperlo con hierro para la construcción, hay extraperlo, digamos, con ladrillo, etcétera, etcétera. En ese sentido, desde el año 43-44, de repente aparecen personas tan significativas como pueden ser Miguel Fisac. Miguel Fisac, que es no lo olvidemos nunca,
uno de los que en el año 39 o 36, mejor dicho, había escapado con Escrivá de Balaguer huyendo de la guerra civil y que va a llegar a ese pueblo que es Neulí, donde tienen la suerte de que la Virgen se les aparece y les da las consignas de qué es lo que tienen que hacer. Miguel Fisac, hombre fiel al Opus Dei en esos momentos, es uno de los que empiezan a rechazar lo que es la opción de lo escurialense. Pero no solo. Recordemos, y esto me lo contaba a mí hace muchos años, Cabrero, cuando, hablando de la organización sindical del hogar, me decía, bueno, en aquellos años, el 42, 43, éramos 4 arquitectos de la obra sindical, estaba Aburto, estaba Núñez Mera, había un catalán que había venido a Madrid, que era Juan Antonio Coderch, y estaba yo. Íbamos solo por las tardes, porque por las mañanas teníamos nuestro estudio, no había compatibilidades, y como éramos amigos y estábamos entre caballeros, nos quitábamos la chaqueta, nos quedábamos naturalmente con el chaleco del traje, y para estar más cómodos, uno de los 4 se quitaba la pistola de la sobaquera y la ponía encima de la mesa de trabajo. Juan Antonio Coderch. Es decir, no olvidemos, Coderch ha contado después, posteriormente, que él fue a Madrid para trabajar con Zuazo, mentira absoluta, porque Zuazo estaba deportado en sus mismos momentos, lo cual es muy fácil de comprobar. Quiero decir, dentro de los propios radicales de lo que significa el franquismo más duro, aparece una línea de debate que es el rechazo a la tontería del Escurial y a la tontería del Imperio, a tonterías de no sé cuántas cosas, y piden, como está sucediendo en esos momentos en Europa, encarar lo que va a ser la política de la reconstrucción del país, desde criterios distintos. El Tiburtino, por ejemplo, se va a convertir en un mito, la línea, por ejemplo, de la Wiederaufbau que se plantea en Berlín es otra referencia, etcétera, etcétera. Y ahí aparece esa especie de voluntad de transición, de recuperar a la mayor velocidad posible lo que ha sido la arquitectura moderna. Yo pertenezco a una generación que, yo entro en la universidad en el año 64, naturalmente, como todos pueden imaginar, no me entero de nada, pero yo veo que los mayores están debatiendo sobre una serie de cuestiones. Los mayores se dividen en dos, se dividen en los grandes mayores y por otra parte están los hermanos mayores. Los hermanos mayores son los más próximos. Esos más próximos de repente empiezan a cuestionar temas y a plantear preguntas y a suscitar acciones que nosotros poco a poco vamos a intentar entender. Pero nos damos cuenta cómo desde el 64-65 hasta el 77 hay un proceso de cambio indudable. Hay una voluntad por participar y por abrir un debate teórico y un debate cultural que antes no existía. Yo me acuerdo en febrero del 69, yo estoy viviendo en esos momentos en una residencia oficial en un pueblecito cerca de Madrid que se llama Carabanchel, donde me es difícil salir, pero me manda la familia un número de la revista Arquitectura donde aparece el debate entre Oriol Bohigas y Rafael Moneo sobre la Escuela de Madrid. Y me doy cuenta cómo hay distintas opciones y distintas alternativas. No hemos podido conocer, porque no tenemos edad, lo que fueron los pequeños congresos, pero sí asisto, por ejemplo, sin entender nada, que conste que no estoy intentando jugar ningún papel, a lo que fue Castelldefels. Vemos, por ejemplo, con Castelldefels, acordemos aquel viejo mito que había entonces, que era Juan Pablo Bonta, recordemos, por ejemplo, la presencia del propio Peter Eisman, está Rafael Moneo, está Ignacio Serrano Morales, aparece, por ejemplo, María Luisa Scalvini, que era la referencia napolitana junto con la semiótica, etcétera, etcétera, y empieza entonces a esbozarse una serie de cuestiones. Al poco aparecerá Ignacio Asoro y Miguel Garay, recientemente fallecido, desgraciadamente, en San Sebastián, con lo que son las semanas críticas de arquitectura. Al poco aparece la presencia, hasta ese momento absolutamente inusual, de una serie de italianos tan importantes como Tafuri, como Aldo Rossi, como Giorgio Máximo Scolari, Carlo Imonino, etcétera, etcétera, que no vienen puntualmente, sino que se convierten en absolutos cotidianos de 2, 3 veces al año durante varios años, y ese debate va a plantear, digamos, una especie de situación de revulsiva total. Si añadimos, por otra parte, lo que está significando el cambio en la actuación política, el cambio, quizás es necesario ir a una historia política del país cuando solamente existía un partido, que no es que fuera el mejor, es que era el único, y por lo tanto era una especie de cajón desastre de todas las demás fuerzas. El PSOE
pues quizá existiera en Asturias y en el País Vasco, pero desde luego nunca lo conocimos, aparece, digamos, esa especie de sensación de cambio de política y plantear lo que es el entender la lucha cultural como las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura, decía el eslogan, como un elemento importante en la lucha frente al franquismo. Gramsciamos, en el sentido que Gramsci plantea la necesidad de utilizar la cultura como arma contra la situación. Poco a poco vamos entendiendo y vamos viendo qué significa, por ejemplo, Henri Lefebvre en España, y llegan a España una serie de lefebrianos importantes. Barcelona, Jordi Borja, en Madrid va a aparecer Castells, va a aparecer Mario Gaviria, va a aparecer, por otra parte, Jesús Ibáñez. Se va a crear CEISA, una escuela independiente de sociología, que es ese nudo no de rojos, sino de alternativos, que estudian por una parte con Gaviria el barrio de la Concepción y estudian por otra parte lo que es San Blas, y todo eso es el germen de un debate que se desarrolla hasta los años 76-77. Y en los años 76-77, al 82, a mucho llegar, el país va a cambiar. Hay unas elecciones, la política cambia. Recordemos la terrible frase que se pronunció entonces, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones, es decir, a mí la ciudad me importa una higa, lo que yo quiero realmente es que la economía funcione. Que la economía funcione significa que desde el propio poder se desmantela todo lo que ha sido una labor de reflexión política, cultural, y se opone en su lugar la fiesta. Y aparece el guiñol que se llama Almovida, aparece la estupidez que se llama Almovida, aparecerán en Barcelona, perdón, esto es Alzheimer, pero ¿cómo se llama? El alto de pelo blanco que está en Nueva York. Celeste. Celeste. ¿Quién? No, el de madre alemana. Celeste. De madre alemana. Bueno, que estuvo en la escuela en estética, es decir. Eugenio Trías. ¿Quién? Eugenio Trías, Xavier Robert de Ventós. No. Eugenio Trías. Es otra cosa distinta. Robert de Ventós es Aranguren y es otra cosa distinta. No, quiero decir. Bueno, lo diré, no me acuerdo. El que está en Ayú, ¿cómo? Subirat. Eduardo Subirat, perdón, gracias. Eduardo Subirat. Aparece por una parte Subirat, aparece al mismo tiempo, por ejemplo, unos artículos desgraciados que tiene Muntaner, que tiene en el croquis, donde reivindican el eclecticismo. Aparece en Madrid también gente del mismo tipo, por una parte Alberto Campabeza, aparece por otra parte, por ejemplo, lo que es, ¿quién más? Pues no sé, gente de este planteamiento jugando con la fiesta. Hay un artículo terrible de Alberto Campo diciendo, para hacer buena arquitectura, cojamos un 10% de no sé quién, mezclemos con un 8% de no sé cuántos, agitemos con un 13% no sé qué, y todo ello nos dará al final una excelente obra de arquitectura. Lo peor es que se lo creía y es lo que hacía. Pero todo eso es lo que va a servir para desmantelar ese proceso generado tímidamente en los comienzos de los 60 y que, digamos, ha concluido en torno al 82-83. En un cierto momento, un grupo de personas nos planteamos intentar comprender este agujero. Había un agujero cultural, en la historia de la arquitectura española hay un momento especialmente brillante que hoy no existe. Es decir, había un momento brillante, me refiero a un momento de debate y de discusión y de tensiones y de distintas opiniones defendidas con una vehemencia que ya hoy no existe, hoy está todo mucho más pacificado, que era necesario entender. Yo, a riesgo de equivocarme, si la historia de la arquitectura peninsular o española, como lo queramos llamar, en los años 20 fue especialmente importante por lo que supone de redescubrimiento con Europa y por lo tanto los debates sobre la simplicidad y la racionalidad, etcétera, etcétera. Y sí, en los años 50 esa línea de quienes tomaban el ejemplo de Cuarón e intentaban repetir lo que era la obra de Berlín o las obras, digamos, desarrolladas en Holanda, o incluso la propia industrialización de la arquitectura frente a la reivindicación de las bóvedas tabicadas de Luis Moya, etcétera, etcétera, había marcado una época, los felices 50, en los 80, en los 70, 80, había surgido otra alternativa. Y eso fue el objetivo del libro. El objetivo del libro ha sido, desde distintos puntos de vista, desde distintas parcelas, intentar configurar un todo.
No leamos el libro por artículos sueltos, me atrevería a pedir, porque el todo, por una vez, es más que la suma de las partes. Comprendamos además cómo hay un fenómeno excepcional, y es que la capitalidad, que durante mucho tiempo se había intentado de forma sangrienta pelear entre Madrid, Barcelona y tal, y quítame allá esas pajas y yo soy no sé qué, de repente se abre a una serie de puntos. Yo recuerdo un artículo durísimo de Oriol Bohigas contra Sergio Pérez Parrilla, porque ha escrito el libro sobre el racionalismo en Canarias, y en aquel artículo de Oriol Bohigas contra Sergio, lo que se plantea es que cómo va a haber racionalismo en Canarias, que a fin de cuentas es un continente, es una situación de segundo tono. Se equivoca, y la prueba que se equivoca es lo que está pasando, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, y es Gaceta de Arte, y es la difusión de los textos de Erzmay, y es la difusión de un pensamiento alemán, que llegó a quien llegara, pero que se plantea desde algo fundamental, que es la voluntad por abandonar la política desde lo formal y entenderla desde la gestión de la ciudad. Célula habitacional y, por otra parte, gestión de la ciudad son los dos grandes temas de aquellos años. Entonces, en ese momento, lo que nos vamos a encontrar es que en España ocurre exactamente lo mismo. Aparece de repente Sevilla. Sevilla cobra, con motivo de la exposición del 92, un desarrollo que hoy tampoco tiene. Aparece Rossi, recordemos los viajes a Sevilla, recordemos lo que es la presencia de Tafuri en Sevilla, recordemos lo que es la recuperación de la ciudad, recordemos lo que es un movimiento cultural importante, pero lo mismo Barcelona, o por ejemplo los congresos que se organizan por parte de Rossi, no, de Aldo Rossi, por ejemplo en Galicia, junto todo el pequeño núcleo de Aldo Rossi en Galicia, el papel que Tarragó va a jugar o ha jugado en Barcelona, la exposición de la Reina, el 21+1, y todo un ambiente que es especialmente importante. Digo, entendamos y encaremos el libro como la voluntad, no tanto por dar por solucionado un momento cultural, cuanto por la intención de haber abierto una puerta. Y sobre esa puerta, pues yo agradezco a los 23 personas que han colaborado en el libro, 23 más 1 son 24, es que vengo con una infección de garganta, no sé si se me nota, como un barítono que cambia de voz, perdón. Pretendiendo comprender qué pasó, qué fue Barcelona, qué era el mito de Barcelona, qué era el mito de Barcelona en varios aspectos. Barcelona era mítica por el laboratorio de urbanismo, Barcelona era mítica, digamos, por la reflexión que desde el departamento de composición se estaba desarrollando. Barcelona era mítica por cómo recibía de repente lo que había sido la cultura italiana. Barcelona era mítica porque aparecía a través de Jordi Costa lo que era París y lo que era un planteamiento. Y esos eran distintos a los de Madrid. Entonces, buscando las diferencias, buscando los contrastes, lo que importa era entender la sumatoria como reflejo de aquel momento. Y bueno, yo creo que os toca a cada uno intentar comentar. Yo creo que sí, ¿no? No, Josep María. Ah, perdón. Ah, ya tienen ellos, gracias. Está, puedes hablar. Con este micro tengo bastante. Bien. Bueno, yo creo que este libro era necesario, que pasamos, yo creo que con una alegría excesiva de lo que era, en teoría, el final del franquismo, a esto que todos sabemos que se llama democracia, y todo nos pasó tan deprisa y tanto por encima que pararse, yo creo que este libro lo que hace es pararte, decir, bueno, a ver, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo lo hacemos en una publicación única? Porque claro, publicaciones infinitas existen, bueno, infinitas no, pero muchas publicaciones existen, muchas revistas se dan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, de todas maneras, como esto ya está explicado en el libro, a mí me interesaba hoy exponer una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es algo así como decir que, ya sé que es muy generalista y que nos teníamos que poner más científicos, todas esas cosas, pero algo así como que me parece entender
o a mi modesto entender, me parece que la arquitectura que nos interesa siempre se ha producido a la contra. Es decir, siempre hay, no sé, coge a quien quieras, ¿no? ¿Cuántos arquitectos modernos había en Francia? Uno, y además no era francés. ¿Por qué nos interesaban seguramente las operaciones de vivienda de Viena o de Berlín? Porque estaban asociadas a la socialdemocracia perseguida por los pelos por los que vinieron después. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos arquitectos interesantes había en Madrid? Pues Carlos ha dicho 4, bueno, pues ya está bien, 4, pero ¿cuántos había? 4.000 o 5.000, yo qué sé cuántos, pero muchos, ¿no? Los pocos que en aquel momento eran conscientes de lo que la arquitectura podía aportar, hacían una especie de guerra aparte en el que la visión crítica o la voluntad crítica era lo más importante, ¿no? Cuando a Sostres le preguntan qué significa Grupo R, qué significa la palabra R, entonces el hombre, que ya sabemos que no concretaba mucho, empieza reforma, reacción, y acaba diciendo revolución. Claro, a una persona como Sostres, todos los que hemos conocido, que se le escape la palabra revolución, es sintomática de esta voluntad de creerse o de estar, de creerse y de estar en un mundo hostil en el que la calidad de la arquitectura o la propuesta de la arquitectura o la voluntad de la arquitectura aparece como a la contra. Entonces, desde este punto de vista, voy a hablar de Barcelona ahora, que es lo que me toca, me parece, tenemos que pensar que una especie de organización de este estar a la contra, pues en Barcelona era una organización bastante organizada. Primero Grupo R, luego lo que Oriol Bohigas se empeñó en llamar la Escuela de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Había una voluntad de enfrentarse, ¿no? No se sabe muy bien qué, seguramente a la especulación, a la vulgaridad, al señor Porcioles, etcétera, 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 ¿no? Y el otro día un militante o ex militante de la CUP decía algo que no había conseguido decir nadie en este merder que tenemos en las elecciones de ahora, ¿no? Es que farem malbé l'Eixample. Y el señor de la CUP, muy sanamente, dijo, no, es que l'Eixample ya lo destrozó el señor Porcioles, o sea que donde estamos ahora es contra el Eixample de Porcioles, seguramente, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento de esta especie de voluntad de resistencia, de ataque, de estar en contra, de crear desde la incomodidad, desde un cierto pesimismo, desde opciones personales, que son las que están en Barcelona entre 1966 y 1980. Por tanto, como en Madrid, como en toda España, como en todos los lugares, en Barcelona hay un movimiento, yo creo, muy serio de gente interesante que hacían sus primeros proyectos, incluso contra la Escuela de Barcelona, como serían los Tusquets Clotet, los Elías Torres, Esteban Bonell, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto se produce una especie de asincronía entre bienestar político, vamos a dejarlo así de momento, el bienestar político que vino a partir del 77-78, con una arquitectura que ya había enseñado las uñas y la pata y que de algún modo era la arquitectura de los personajes que después fueron escogidos para hacer algunas de las obras más importantes que la democracia posibilitó. Por tanto, no hay una sincronía interesante, ¿no? Es decir, la transición nos trajo una mejor arquitectura, ¿no? Y con esto quiero decir que seguramente nos trajo una peor arquitectura, y esto es lo que más me molesta o más duele. La transición organizó perfectamente unos departamentos que hacían hospitales, que hacían escuelas, que hacían ciudad, que hacían todo lo que tú quieras, que al principio montaron muy hacia arriba y después empezaron a planear peligrosamente y empezaron a bajar. Esta especie de adocenamiento de la arquitectura que a partir de los 90 se produce en Barcelona, yo creo que es algo bastante preocupante.
como la obsesión por contratar arquitectos estrella, que de algún modo lo único que representaba es decir lo tontos que éramos aquí porque no éramos capaces de resolver, por ejemplo, el MACBA, ¿no? Entonces se llamaba a un arquitecto tonto, como es el señor Meyer, que resolvía la fachada del MACBA de la misma manera que Tusquets y Clotet, inocentemente, en un dibujito pequeño, en el Pla del Raval al seminario, que se llamaba, ya lo habían dibujado, ¿no? Todas estas cosas sorprenden un poco, porque a todos nos hubiera gustado pensar que la arquitectura nuestra, con la transición, es decir, en un momento de más libertad, en un momento de más tolerancia, bla, 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 pues las cosas hubieran ido mejor. Bueno, pues no. Esto es lo que yo creo que a mí me duele más de esta historia, ¿no? Que hemos acabado. Hay un ejemplo que a mí me pone particularmente nervioso, que es, la gente de Barcelona seguramente lo conocerá, que es el trozo que desde Pere IV hacia arriba, hacia la diagonal, la Rambla del Poblenou, que es una calle bastante aceptable y muy interesante por la cantidad de arquitecturas que tiene, sobre todo de maestros de obras y alguna modernista de tercera fila, pero bueno, la tiene. Entonces de repente aparece una arquitectura que está hecha con la normativa. Y como de la normativa no te sales, entonces los edificios son todos distintos y a la vez todos iguales. Esta especie de uniformidad que la burocracia, la normativa, la legislación, la no sé qué, ¿no? Minusválidos, ventilación, accesible, no sé qué, todo esto que seguramente funcionalmente pues puede estar bien, porque la gente puede vivir seguramente mejor, hace que el paisaje urbano se haya degradado de una manera para mí alarmante. Y en este momento, vuelvo a decir, ¿no? No sé, el primer ejemplo para mí escandaloso es el 92. La mitificación del 92 pone nervioso a cualquiera que tenga 4 dedos de frente. Es decir, abrimos Barcelona al mar. Oiga, pero si en el año 32 en el plan Macià esto ya estaba dibujado. Haremos las rondas, pero si esto ya estaba dibujado antes. Es decir, esta especie de poca capacidad de invención para mantener el sitio, esta voluntad de los arquitectos que no protestan porque si no, no tendrán encargos, cuando en los años 70 seguramente les daba igual, se apañaban, hacían portadas de libros, hacían lámparas, yo qué sé, se buscaban la vida y más o menos podían salirse con ello bien, se acababa con que, no sé, el director, y hablo ya de una experiencia sentida en la carne, el director de Política Territorial y Obras Públicas, lo primero que me pregunta cuando me lava una vez, porque había sido finalista de un premio FAT, es, ¿usted en qué partido milita? No, ¿usted de qué partido es? No, he dicho, no lo digo bien, ¿usted de qué? ¿Cómo me lo pregunta? Ah, no, exacto. ¿Usted qué carne tiene? Digo, mire, de momento el del Club de Fútbol Barcelona, y como las cosas sigan así de mal, seguramente ni este. Ah, bueno, pues ya sabe, a partir de aquí o se apunta a Convergencia y además nos paga el 3%, literal, literal, usted no construirá nada aquí, ¿no? Claro, estar en Convergencia, pagar el 3% exige una especie de fidelidad y genuflexión ante estos poderes que nos van a hacer tan, ¿no? O, no sé, según me dicen, esto haría, afortunadamente ya soy mayor, ya no me encargo, ahora en los concursos una de las bases es, ya me ponía de los nervios que fuera cuántos ordenadores tienes, a ti qué te importa cuántos ordenadores tengo, si puedo alquilar una empresa que lo haga, déjeme en paz. Se ve que ahora está de moda preguntar cuántas veces han salido en la tele y cuántas veces se citan en Instagram. Dices, bueno, si hemos llegado aquí, estamos realmente fatal, ¿no? Y por esto, a mí me queda este regusto amargo de la transición, claro, ya después de la consolidación, claro. De momento hay el tiempo de la transición. El tiempo de la transición, mira, las cosas, aún encargaban las cosas por lo bien que lo podías hacer, ¿no? Después, bueno, empieza la maldita ley de concursos, que seguramente tiene una base justificada, porque si no, se ve que los arquitectos son tan chorizos como Roldán, pues resulta que esto ahora se normaliza de una manera en la que cuando te lees las bases dices, bueno, dejémoslo porque me parece que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? A mí me sabe muy mal este final, que nadie lo interprete, por favor, como una reivindicación de un anciano, el anciano Cebolleta, que está quejándose de lo que le está pasando, ¿no? Pero yo es que lo veo bastante así, ¿no? Afortunadamente hay gente que, yendo a la contra, ¿no?
puedo referir a algunos, que ahora no viene al caso, yendo a la contra en un momento en el que no habría que ir a la contra, que en el momento en que las instituciones tenían que favorecer una especie de nueva arquitectura, cosa que solo saben hacer en términos mafiosos. No me toques a este tío porque las relaciones con Escocia me interesan mucho, estas son cosas que todos sabemos. En este momento en el que, digamos, que nos tendríamos que sentir más amparados, o en los que, como decía antes Carlos, en los años 30 las instituciones esperaban que los arquitectos les hicieran propuestas, es decir, nadie les encargó la Casa Bloc al Gatpac, fueron ellos que se la ganaron yéndoles a proponer toda esta historia y alguna otra circunstancia, o el Plan Macià no lo cobraron nunca porque nadie se lo encargó, pero tenían una obsesión de mejorar las cosas contra, digamos, una especie de república que, bueno, era mejor que lo que había antes, por supuesto, ¿no? Bueno, yo en este momento, este libro yo creo que es muy oportuno porque cierra caminos y abre otros y deja abiertas posibilidades, ¿no? ¿Cuántas revistas ahora de arquitectura pueden ser como estas que trae Carolina en la mano? Pues ninguna, es decir, son revistas para que estén en el despacho, para que los arquitectos jóvenes pues puedan inspirarse, entre comitas, pero no para que piensen mejor, ¿no? Perdón, me ha salido así. Gracias. No sé si va por orden de edad o... Sí, dos mini comentarios. Perdón. Dos mini comentarios a lo que acabas de comentar. En estos últimos años lo que ha sucedido es que hemos pasado de arquitecturas bis a V. Sí, claro. Y eso es confirmando lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Esto es, y luego hay otra cosa, cuando comentabas la reacción, yo en Barcelona no creo que esto se sepa porque en las sesiones críticas de arquitectura que publicaba la Revista Nacional de Arquitectura esto se quitó, pero apareció muchos años después, cuando Luis Gutiérrez Soto presenta Chueca en su nombre el Ministerio del Aire de Madrid, después de una larguísima y soporífera sesión, un joven arquitecto recién titulado levanta la mano y dice que quiere hacer una pregunta. Y bueno, todo el mundo sonríe, le concede la palabra al jovencito que se llama Francisco Javier Sadio Iza, y Sadio Iza le pregunta a Gutiérrez Soto cómo ha calculado las frigorías en el edificio. Gutiérrez Soto le mira aterrado, porque naturalmente es la pregunta que menos se espera, y contesta una patochada de no sé qué tipo. Y Oiza, que es la persona que menos se mordió la lengua en su vida, siendo de Falange, le dice públicamente, le dice: don Luis, la próxima vez menos piedras y más frigorías. Eso en el 53. Eso quiere decir que existe un sentimiento, que es el que tú estás comentando, de ruptura frente a una situación. Bueno, perdóname que te he abusado de palabra. Normalmente son los más jóvenes y luego van los seniors, ¿no? Pero bueno, no. Si quieres. A ver, yo solamente, vamos, un par de cosas, ¿no? Quería comentar. Lo primero, que este libro, con esta edición tanto modesta de la editorial de la Universidad de Sevilla, a mí me parece que es ambicioso. O sea, ahora se dice, decía Carlos Ambricio y ahora decía Rovira también, pues abre puertas y cierra, pero bueno, creo que es una visión muy modesta respecto a las pretensiones que ya se han manifestado, ¿no? Y bueno, simplemente a mí me parece fantástico, enhorabuena, porque sabemos o nos imaginamos lo que cuesta, ¿no? Engañar a 22 autores y autoras y ponerlos a trabajar, pero bueno, lo habías hecho hacía poco y me parece muy interesante, muy importante, que parece que nos hace referencia a otro libro, otro librazo, 2 volúmenes, editado por el señor Carlos Ambricio, con 90 autores en vez de 22 o 23, sobre el urbanismo de la transición y concretado en el Plan de Madrid de 1985. O sea, me parece espectacular, entonces me parece que parece más modesto, me parece mucho más ambicioso. El otro está tan acotado y con esta visión me interesó mucho porque
porque hay muchas visiones. El otro día en Madrid estuve en la presentación de este libro, estaba Rafael Moneo, entre otras cosas decía, es que, claro, es un poco libresco en las fuentes. Decía, hay poco testimonio personal. Y claro, y se refería al de Iñaki Ábalos, que está al final, que a mí me parece muy interesante, y el otro día también Juan Calatrava lo decía, generalmente los historiadores menosprecian un poco los testimonios personales, no se consideran como fuentes de verdad, de primer orden, ¿no? Fuentes secundarias o terciarias, no sé qué, decían, no, esto es muy importante, y los historiadores en todo el mundo pues lo consideran que es muy importante. Entonces, me parece que está muy bien. Pensaba que Rovira iba a explicar cosas de Tafuri, de tu artículo, es muy interesante, me parece muy bien empezar por las sensaciones personales, ¿no? Iñaki Ábalos habla de su sensación en la escuela, del caos y la confusión, ¿no? Y, ojo, pues tengo una sensación bastante parecida. No exactamente los mismos años, en la escuela de Barcelona, en los años 70, la sensación, me parece interesante, ¿no?, de decirlo, pues, ¿no? Cada uno ahora decía, mira, estabas diciendo la sensación de una marca, un poco de, después de todo, ¿no? Después de todo. A mí, no sé, hablando de la transición, depende de las fechas, ¿no? Hablando primero, los años 70, pues coincido bastante con lo que dice Ábalos, me parece una etapa, digamos, vista ahora, con perspectiva ya que tenemos 50 años casi de perspectiva, pues histórica, fascinante y crítica y conflictiva y muy creativa. Yo creo que, en fin, la gente estaba explorando por todas partes. Otra cosa los resultados, pero explorando por todas partes. Y eso es lo que no en todos los momentos se dan. Yo creo que hay una confluencia de una serie de situaciones. En fin, esto quería comentar alguna cosa también sobre la dimensión urbana y las fechas. Las fechas, claro, los historiadores de verdad, no los aficionados o los que hacemos otras cosas, que miramos con visión retrospectiva y prospectiva determinadas cuestiones, siempre te preguntas por la continuidad y los cambios, ¿no? O sea, eso parece, supongo, que es la norma, todos los historiadores, ¿no? Brodel, pues en fin, la larga duración, y otro, pues el contexto y una tesis que pasa en 4 años, ¿no? En el caso de la transición, claro, aquí hay algunos y algunas que hablan de los años 70. El del Louvre es los años 70. Otros, Antonio, por ejemplo, habla de los 80. Hay otros, yo, por ejemplo, también me centro más en los 80. Hay otros que hablan de la larga marcha, ¿no? De coger un poco la hipótesis fundamental del libro, me parece, y ahora se explica otra vez, ¿no? Explícale. La larga marcha, ¿no? Claro. Cogemos carrerilla desde los años 40 hasta ahora. Ahí me parece que es muy interesante la reflexión sobre esos periodos, ¿no? Hay cosas que evidentemente tienen unos tiempos muy largos y hay otras que tienen tiempos muy cortos. Hay fogonazos y momentos en los que a mediados de los años 70, en fin, aquí se habla, por ejemplo, hay dos capítulos sobre Dos Rossi. Al principio dices, hombre, dos. Pero está bien, porque Rossi fue una bomba. Recuerdo los años 70, a mediados de los 70, yo me acuerdo, los profesores de proyectos nos decían, oye, ¿qué tal? Vamos a ver el proyecto. Dice, ¿has leído lo de Rossi? Dice, no, estoy en ello. Pues vuelvo, luego vamos a hablar del tema. O sea, era tan importante, era obligatorio. Era obligatorio, ¿no? Pero bueno, quiere decir que era importantísimo. Entonces, las fechas, los periodos, ¿no? Claro, algunos además bailan, ¿no? Yo dudaba, 75, 82, pero en realidad 82 yo creo que es, luego pensándolo un poco más, y hay que estirarlo a los 80 como sea. Por lo menos la entrada en Europa de una vez, ¿no? Va a ser como todo el mundo europeo, el 86, ¿no? Y por lo más, pues un poco más, ¿no? Más difícil decir cuándo acaba ese periodo. ¿Cuándo empieza? Pues, no sé, yo me acuerdo, en fin, nuestro piso de estudiantes de la Rambla de Cataluña teníamos la botella de champán el 20N, en 1975, ¿no? Pues, y descorchamos las botellas, pues, aquí empieza la cosa, ¿no? Es decir, tener algunos momentos de corte importantes, que
que da la casualidad, no es porque se muriera el señor Franco, pero que también a mediados de los 70 confluyen una serie de cuestiones y de circunstancias que hacen que yo creo que muchas cosas se vean de otra manera, ¿no? Vamos, hay una cuestión compleja que es lo que estaba pidiendo ahora Carlos Ambicio y que el otro día pedía también pedía a Rafael Moneo. Decía, no, es que claro, estaría bien pues un poco todo, ¿no? Todo, y la cultura, y la economía, y la política, y me estaba pidiendo, eso no lo decía él, pero vamos, yo me imaginaba un poco pues, el libro de Karl Scholz sobre Viena, fin de serie, ¿no? Pues claro, ligando todo. Entonces, claro, yo creo que por muy ambiciosos que seamos, y que sea, vamos, el director, coordinador y editor del libro, es difícil pensar ahora ya en algo más que en abrir esas puertas, que ya es muchísimo, sobre todo si tenemos la posibilidad de esas miradas cruzadas, ¿no? En fin, yo creo que el tema de los cambios, los paradigmas y los episodios y los proyectos, digamos, emblemáticos. En el caso del urbanismo, el Plan de Madrid de 1985 yo creo que está muy bien cogido, porque no solamente es el caso de Madrid que hay un plan en el año 85, es que es el emblema, lo han dicho todo el mundo, el emblema de los planes de esa generación, del morfologismo, pero también la recuperación de Madrid, de la democracia, en todas partes, ¿no? con variantes. En el caso de la arquitectura urbana, hay algunos ejemplos. El Ayuntamiento de Logroño de Moneo, que lo explica muy bien Carmen Díaz Medina en su capítulo, ¿no? Pero es que está ahí todo, ¿no? También está ahí todo de ese momento. Dices, un episodio paradigmático desde el punto de vista del proyecto de arquitectura y ciudad, y un poco lo que me parece que sí que en esos años aprendimos todos, seguramente de la mano de Solá y de la mano de Moneo y de la mano de otras personas, ¿no? Un poco a ver la dimensión urbana de la arquitectura, la dimensión arquitectónica del urbanismo. Claro, todo eso, hombre, sí, tiene un gran recorrido, larga marcha, pero yo ahí, vamos, me gustaría discutir un poco, ya que estamos, ¿no? Pues, cuando Solá Morales escribe, yo creo que un ensayo de los más, me parece, interesantes, que es esta de la segunda, de lo que hace él, escribe muchas cosas, la segunda historia del proyecto urbano, donde él intenta enlazar la situación de esos años y del proyecto, por eso lo llama la segunda historia del proyecto urbano, y claro, la primera ya había sido la de principios de siglo, y luego se puede considerar que hay una interrupción, los años 30 y la Carta de Atenas y lo demás y tal, hasta que se recupera. Hay otros, por ejemplo, que no comparten que dicen, bueno, matizan, dicen, no, ya no es un invento nuevo, ya existía Nuno Portas, por ejemplo, dice, con el Tinten, pues ya había. Entonces, bueno, entonces se enlaza. Entonces, esos saltos en el tiempo, yo creo que son muy interesantes para ver qué tradiciones se quieren recuperar, ¿no? Y qué lecturas de la historia se hacen para lo que interesa en ese momento. Por ahí veo a Manel Guardia, en su momento, hola, y ahora me acuerdo, por ejemplo, que en esos momentos, bueno, más tarde, ¿no? Más tarde, pero volviendo a estas cuestiones que dábamos bastantes vueltas, decíamos, hombre, principios de los 80, el señor Oriol Bohigas y otros hacían una lectura de la historia urbana de Barcelona diciendo que, bueno, pues ya muy casi canónica, ¿no? Decía, Barcelona, golpes de exposiciones, ¿no? La exposición del 88, la exposición del 29 y ahora las Olimpiadas del 92. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Entonces, decíamos, hombre, a ver si será verdad esto de que la exposición de 1888 tuvo un impacto tan importante y por tanto, al tener un impacto, pues entonces la siguiente, la del 29 y luego la del 92, pues una variante. Quiero decir que esas lecturas ahora digo, tanto de Solá Morales para un poco dotar de mayor solidez teórica a los conceptos de proyecto urbano, como la de Bohigas para ampararse, digamos, utilizar determinadas lecturas de la historia para justificar determinadas políticas urbanas del momento, me parece muy,
muy interesantes. Entonces, solamente, en fin, hay muchas cosas, pero los artículos están por ahí, se supone que la gente los podemos leer, no hace falta contarlos, ¿no? Solamente alguna cosa, ¿no? En el caso de Solá Morales, a mí me parece interesante entender la originalidad y la genialidad y todo lo demás indiscutible de sus aportaciones, pero también su sintonía con corrientes internacionales, su paralelismo con cosas que se hacen en otro lado, se entiende desde su formación, desde está primero con Quaroni en Roma y luego con Ser en Harvard y luego en muchos sitios, su colaboración con Moneo casi desde que se conocen, en el 68 cuando va a la Cátedra de Madrid, al año siguiente están concursando en el concurso de Zaragoza del Centro Histórico. Es decir, establecer esas conexiones me parece fundamental. Entonces, me parece que está muy bien iniciar ese camino y entender qué pasa con los protagonistas, aparte de los testigos, ¿no? Y protagonistas son, aparte de Carlos Ambricio, un poco más joven, los que estaban por ahí. Entonces, tirar de los hilos me parece complejo, me parece oportuno, pertinente, me parece que está muy bien y enhorabuena porque es un trabajazo muy interesante, muy lanzado y muy difícil, pero me parece que es necesario, como se decía, me parece que está muy bien. Bueno, por decir algo, pero... Bueno, la juventud, divino tesoro. No, estamos muy supeditados por el tiempo del evento, que no debería superar los 55 minutos, o sea que voy a ser súper breve. Yo, de hecho, en esta mesa quiero hablar lo mínimo para poder dar paso a la fila cero también, que tenemos una fila cero exquisita. Acepté el encargo de Carlos, acepté el encargo del profesor Carlos Ambricio, porque para mí suponía un reto. De hecho, hoy aquí he traído una revista de la que se ha hablado muy poco. De hecho, también en una fila 2 hay una de las personas que lo empezó a traer a colación, Urci Grau, a quien saludo, que era de las primeras personas que empezaba a hablar de Carrer de la Ciutat junto a Beatriz Colominas con las Little Magazines, y hay una entrevista que a mí me sirvió como estado del arte y que cito en el libro como punto de partida. ¿Sería imposible hacer esta revista? La respuesta es absolutamente no. Además, es de octubre, es el último número, es el número 12, es de octubre de 1980, es del año en que nací, con lo cual no soy ni testigo, ni protagonista, ni nada. Me lo he tenido que montar todo desde cero, que esto es lo más bonito de la historia, empezar desde cero e intentar comprender la importancia de estos testimonios, que he de decir que formaban parte también de nuestro día a día en la cátedra de historia, porque están algunos de ellos aún apilados en montañas, los carrers de la ciutat, porque era una de las revistas que se autoeditaba desde nuestro departamento y que iba pasando de mano en mano, y con algunos proyectos tan alucinantes como traducir por primera vez del alemán el Das andere. Hoy en día sería un proyecto editorial, pero la primera vez que se traduce es entre estas páginas. Esto no sería posible y simplemente quiero como cerrar el turno de todos vosotros para dar paso a esta fila 0, 1, 2 y 3 y 4, que hay mucha gente que puede intervenir y que seguramente enriquecerá el debate. El profesor Sambrizi hablaba de la cronología. Es importantísimo entender que siempre que, y así lo percibí yo, intentamos poner puertas al campo, el campo no tiene puertas, y por lo tanto empezar con una fecha y acabar con otra es muy complicado. Entendemos un cierto espíritu del tiempo a partir de los años 60 y yo creo que si tuviéramos que poner una fecha por esta segunda revista, que se ha estudiado también muchísimo con maravillosas tesis doctorales, cuando esta revista muere, cuando empiezan todos a decir, oh, qué bien, ya nos empiezan a encargar el anillo de la vela olímpica, nos empiezan a encargar el centro de alto rendimiento, bla, 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 es el año 84, si no me equivoco, 83-84. Cambia de formato, por lo tanto ahí es donde podemos decir que ya se dan a la fiesta. Esto que decía muy bien el profesor Sambricio, de que al final se cambia cada uno la máscara e interpreta el papel que quieren. Esta fiesta, pues unos juegan evidentemente un papel muy activo. Yo creo que esto acaba en el 84, al menos en Barcelona, de una manera muy clara y muy evidente.
me ha parecido también exquisito escuchar de Josep María Rovira la sentencia "los silencios cómplices", porque esto del silencio cómplice es una frase que yo creo que definiría a todos aquellos que no están en el acto de hoy, ¿no? Y que están seguramente en otros sitios asistiendo a otros actos o en campaña, porque ahora vamos a tener elecciones muy pronto en Barcelona, y existe un silencio cómplice sobre por qué hay determinados partidos políticos a los que no les gusta hablar de la arquitectura, por qué hay determinadas posiciones ideológicas hoy en día que a la arquitectura le resulta molesta, porque quizás no entienden que es un documento de cultura y no entienden que es un documento con el que uno se puede comprometer ideológicamente. O sea, que esto de los silencios cómplices dura en la transición hasta nuestros días. O sea, que imaginaos si es realmente importante, ¿no?, estos actos como el que tenemos hoy en día. Y simplemente cosas que me dejé por hacer de la intervención, bueno, del encargo de Carlos, que porque al final es un encargo finito. El libro es extraordinario, invitamos a todos los que nos estén viendo desde casa y a todos los que estén aquí con nosotros a que lo compren, porque es un libro imprescindible. Yo cuando estudiaba estos Little Magazines, uno no, es un Big Magazine, mi encargo era comparar aparentemente dos cosas que no tenían nada que ver, que era 2C, la revista que se funda como manifiesto simbólico con la llegada de Rossi a Barcelona, y luego Carrer de la Ciutat, que están sincopadas en el tiempo y que permiten choques a veces de trenes. O sea, yo cuando descubro, gracias a asistir también a la lectura de una tesis doctoral, que 2C, que estaban absolutamente comprometidos ideológicamente por la causa de decir, bueno, nosotros queremos recuperar el Pla Macià y nosotros somos los verdadera gente de izquierda, los verdaderos que militamos en el PSUC. Resulta que van a verles, y esto lo habéis vivido vosotros como protagonistas y lo he incorporado como relato en el libro, cuando van a verle para publicar la Universidad Laboral de Gijón, le dicen que no, que van a decir, ¿no?, la gente publicando un proyecto de Luis Moya entre sus páginas. Y a dónde va a parar es esta revista, que no tiene miedo, ¿no? Por lo tanto, había los que militaban y no tenían ningún tipo de pudor en rechazar proyectos, los que militaban de otra manera, los que se camuflaban en revistas. Otras revistas que no han salido, no han sido estudiadas con profundidad, como este confronto entre 2C y Carrer de la Ciutat, como podía ser la revista Jano. Jano Arquitectura merecería un capítulo entero toda ella. Yo hice una cosa muy bonita que aprendí de mis maestros, que es colocar el año 1978 delante. Y vi la portada de Jano del 78 sobre el ensanche, que es una reflexión directamente a loculas sobre la ciudad del globo cautivo. En el año 78, la portada de Arquitecturas Bis del 22×22 de Manel de Solá Morales a través de Krier, ¿no? ¿Por qué no romper la manzana del ensanche de 113 por 113 en bloques de 22×22? Y luego colocas la de Salvador Tarragó, que evidentemente se pasará el ensanche burgués por donde debe pasárselo, ¿no? Entonces, esas cosas son cosas que aún están por estudiar, porque están mencionadas, citadas en pie. O sea, este es un libro que creo que también hay que leerlo entre líneas, cosas que se insinúan, cosas que están puestas a pie de página. Rafael Moneo fue una persona capital, imprescindible, no solo en España, sino en Barcelona. O sea, a la persona a la que le iba todo el mundo a consultar, y esto me lo han comentado también protagonistas, tanto Quetlas como Josep María Rovira, como Salvador Tarragó, como Manel Solá Morales, era Rafael Moneo, la persona que más o menos generaba como una especie de consenso. ¿Cómo se explica que en Carrer de la Ciutat aparezcan artículos, que yo me lo preguntaba, ¿qué hacen aquí artículos de Torres Balbás del año 20? ¿Quién les decía a estos chavales, porque erais unos niños, que teníais que leer a Torres Balbás y que Quetlas tenía que publicar el púlpito de un oratorio en una iglesia en no sé dónde, qué pueblo, que ya ni recuerdo? Pues era Moneo que les decía en el curso, oye, miraos los libros de arquitecto. No, bueno, ahora lo corregirá Carlos, no era Rafael Moneo, era él a lo mejor que lo decía vía telegrama. Habíamos sacado la referencia de Torres Balbás en la introducción al Wingler de Bauhaus, donde por vez primera yo hablaba de lo que era Torres Balbás, y a partir de ahí fue con Salvador Tarragó cuando se planteó, y con Pep Quetlas, la colección de Murcia, claro, cuando se sacó el tema de esto. Pero vamos, un tema menor. Pero bueno, pero que son cosas apasionantes. Es decir, ¿cómo puede ser que haya 4 o 5 números en los que Torres Balbás es recuperado de RNA, ¿no? Y más cosas que seguramente el lector descubrirá y que no quiero traer a colación porque sería empezar ya... Bueno, la existencia de una revista, esto me lo explicó Enrique Granell, que lamentablemente no puede estar hoy con nosotros, pero la existencia de una revista oral. O sea, era el momento en que la Escuela de Arquitectura de Barcelona se atrevía a hacer actos dadaístas, una revista dictada.
dictada, que era un acto público de defensa que Enric Miralles participa presentando un proyecto de urbanismo junto a Marcial Codinacs. Es decir, cosas que ahora serían realmente impensables, ¿no? En el mundo encorsetado, cómplice, gris y anodino en el que hemos acabado todos nosotros en estas estructuras de poder que ahora se llama universidad. Entonces, a mí me pareció fascinante poder hablar de un momento de libertad suprema de la universidad, en la que estas cosas eran posibles, y traerlo a colación para volverlo a revivir a través del encargo del profesor Sambricio. Y bueno, creo que sí, tenemos una fila. Me mira tan directa que... Claro. que digo, Esta tendría que estar aquí. Nos cambiamos. simplemente agradecer, agradecer hay una enormemente que pensaréis en nosotros, en mí, en Eulalia Gómez, sí, un honor, la verdad, porque hemos usado tus libros, tus 2 volúmenes y todos los otros volúmenes, y la referencia, digamos, y quien escribe sobre urbanismo en general me interesa menos, pero la precisión de tus libros sobre urbanismo y la manera como tus libros sirven al cabo de 10 años y al cabo de 20 y al cabo de 30. Sirven porque hay un interés en los datos y en la objetividad y en hacer una colección bien hecha de información que son inestimables. Dicho esto, mal dicho, yo creo que yo entré en el laboratorio porque eran un grupo de profesores raros, ¿no? que en aquel momento la universidad no es que fuera mejor ni peor, era un poco más, tenía un tamaño más adecuado, era una medida más discreta. En ese momento en la universidad se matricula en arquitectura gente que tiene un 5 del COU, que a lo mejor no sabe dibujar ni le interesa y que está ahí porque no sé qué ha pasado, ¿no? Y nadie ni en la dirección de las escuelas, ni en las universidades, ni en los rectorados le interesa hacerlo más selectivo y por lo tanto más intensivo y más intenso, ¿no? No selectivo de clase, sino selectivo para poder transmitir algo más intencionado, ¿no? Claro, en aquel momento el LUP, en esos años, y nos quisimos centrar en esos años que nos dijiste de manera estricta, o sea, la revista UR no había aparecido, ¿no? Por lo tanto, ni mencionarla, o sea, nos sumergimos en esos años que los conocíamos un poco directamente. Y yo lo que creo que era más interesante, o que es más vigente también, es esa mezcla de una mirada estructuralista, ¿no? De golpe a la ciudad, una ciudad que venía de un urbanismo del zoning más radical, de planos de colores, de planos que marcaban perímetros, ¿no? O sea, la ciudad vista como un encaje, como un puzzle de perímetros, mirarla como una suma de continuidades mucho más variadas y más frágiles y más débiles, ¿no? Y que era necesario dibujarlas. Y a mí me gustaba dibujar, porque seguramente es lo que más me interesaba de la carrera y que por eso la hice, ¿no? Entonces, de golpe, alguien que hablara de la ciudad y que se preocupara por entenderla a partir del dibujo, pues era muy raro. Y también era muy raro que acompañáramos esto con el libro que nos hacíais leer, ¿no? El Engels, ¿no? En aquel momento en la escuela, ¿por qué el libro de Engels que había estado publicado en esa colección lila, ¿no? Y yo me parece que esa mezcla de gusto por la cartografía, en el fondo por la cartografía militar, Manuel tenía realmente una relación muy íntima y un interés muy grande con la cartografía militar y con todo lo que, digamos, los ingenieros vinculados a los militares habían construido en Barcelona, ¿no? Desde la Barceloneta hasta lo que fuera, ¿no? Y bueno, yo fui entrando ahí y me parece que de esos primeros años algunos de los proyectos o de las cosas que subrayamos es lo que luego tomó, digamos, otra ambición, ¿no? Luego empezó el proyecto urbano, todo eso, pero en aquellos años no, en aquellos años era una mirada a la ciudad distinta, radical, más indecisa, ¿no? Más, no se sabía qué, ¿no? Recuerdo los ejercicios esos, y la mezcla de esto, de Engels y Pau Vila, ¿no? Y entonces empecé a estudiar geografía porque me pensé, bueno, estos no saben de geografía, pero tampoco no saben tanto, con perdón. Y me matriculé en geografía para ver si... Y tuve a Capel, que hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero el plan Maciá
pero también el Parque Güell, ¿no? Había esa duda en las escalas, esa idea de que el urbanismo tenía que conseguir hilvanar todo eso y olvidarse de los perímetros, ¿no? Y olvidarse de algo que nos ha llevado al sinsentido, ¿no? Los perímetros y luego las vías, ¿no? Es lo peor de esos años, ¿no? Esos planes de vías que todavía nos están condicionando a nuestro futuro. No sé, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y Eulalia Gómez, que no está aquí porque está en Sevilla, tenía como la mirada más fresca, más distante, más joven, básicamente. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo primero quisiera agradecer a nuestro editor científico, Carlos Ambricio, la invitación a este trabajo colectivo que significa el libro, ¿no? Y también al conjunto de escritos de los colegas participantes en el mismo, que yo creo que han hecho una aportación bien interesante en su conjunto. Carlos decía al principio, y esto a mí cuando empecé a escribir el artículo también me preocupaba, dice, bueno, o sea, aquí se utilizan dos conceptos, que es cultura y que es transición. Las dos cosas bastante indeterminadas, ¿no? La cultura, claro, no solamente es el producto, el libro, la conferencia, sino también el proceso, es decir, cómo se va, decía antes, me parece, Javier Monclús, esta idea de proceso, de cómo las cosas se van superponiendo y van incluso para adelante y para detrás, por lo tanto, la idea de proceso como un elemento muy importante a la hora de trabajar en el tema de la cultura, ¿no? Y que por lo tanto, cuando uno intenta abordar, sea desde la arquitectura o del urbanismo, y describir un cierto periodo, claro, tienes que remontarte a antes porque sabes que esto es como un conjunto de capas que se van superponiendo en el tiempo y que a veces van marcha atrás y marcha adelante. Y el otro tema era el tema de la transición. Bueno, la transición, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? También es la dificultad, ¿no?, en la historia de acabar de proponer una cronología que sirva tanto para describir aquel momento concreto como para que hoy tenga sentido referirse a ese concepto, ¿no? Por lo tanto, esta era la primera preocupación, cómo se ligan estas dos cosas y desde mi encargo, que era entrar en el tema del urbanismo. Pero, además de estas dificultades, sí que hay un cierto acuerdo que desde la muerte de Franco en el 77 y sobre todo, como ha dicho Carlos, en los pactos de la Moncloa, para el urbanismo yo creo que muy importantes, efectivamente es desde ahí que podemos empezar a hablar de la existencia de una transición, de un proceso de transición que en mi juicio arranca bastante más atrás y que no se pueden olvidar antecedentes bien importantes, ¿no? En urbanismo, a mí me parece que el punto crítico más significativo es justamente las dos legislaturas democráticas de los ayuntamientos democráticos. Me parece que este es un cambio radical. Es decir, la aparición de los ayuntamientos democráticos cambia absolutamente la perspectiva de cómo se hacen los planes, de qué sentido tiene el urbanismo, de cómo cambia la gestión, etc. Y yo creo que es un periodo muy fructífero, sobre todo la primera legislatura de los ayuntamientos democráticos. Y bueno, considerando que el urbanismo tiene sentido que esté en este libro, porque no deja de ser una parte de la arquitectura, pero que tiene a su vez un patrimonio propio, cultural, técnico, metodológico, propositivo, artístico, me parece que tiene sentido que haya esta entrada también en una serie de artículos que van a tratar dentro del libro en este tema del urbanismo y la transición. Bueno, yo intenté en mi artículo, en definitiva, trazar un cierto recorrido, un cierto itinerario, a través de ciertos paradigmas de la cultura urbanística de aquel momento, ¿no? Y entonces planteé como una sucesión, pero un itinerario que también puede volver atrás, de unos tópicos sobre ciudad.
la ciudad extensiva, que se arranca obviamente en nuestro corpus disciplinar, pues en los ensanches, etcétera, pero que tiene una tirada hasta hoy prácticamente, ¿no? Con formas diferentes y con gestión diferente, etcétera, etcétera. Después vendría propiamente el episodio de la ciudad orgánica, muy importante, en el momento en que se relaciona como la ciudad con el cuerpo humano y por lo tanto se habla de las arterias, del centro, del corazón de la ciudad, etcétera, etcétera. El tercer episodio, la ciudad funcional, arrancando del CIAM, pero llegando hasta nuestros días. Antes María hablaba de los planes de zonificación, ¿no? El zoning como un momento crítico en la historia de nuestra disciplina, felizmente superado, pero que estuvo y ha estado y está todavía en todos los planes actuales. Después ya viene la etapa del urbanismo pretendidamente científico, la ciudad sistémica, ¿no? Con aportaciones bien interesantes, más estructuralistas, y finalmente la ciudad morfológica, ¿no? Que seguramente, como decía también Javier Monclús, pues el Plan de Madrid de 1965 sería de alguna manera el cúspide de todo este recorrido morfológico de los planes que empiezan en los 80, ¿no? Con los ayuntamientos democráticos y que acaba en este plan en la época de Madrid, de la mano con Eduardo Mangada y con Eduardo Leira, ¿no? Bueno, son conceptualizaciones sistemáticas y seguramente reducidas para presentar este recorrido, pero que yo creo que dan una cierta pintura de cómo ha ido evolucionando el urbanismo durante este tiempo, advirtiendo siempre las dificultades de poner el principio y el final y advirtiendo que no es un recorrido lineal, sino que muchas de las cosas se van sumando y volviendo atrás y volviendo adelante, ¿no? Nada más. Creo que ya no tenemos más tiempo. No hay más tiempo. Es lo que me comunica. Es decir, que yo me hubiera encantado pasarlo. Pero para aquí sí. Ay, perdón. Sí, decía, repito. No hay más tiempo, es lo que me comunican. A mí me hubiera encantado prolongarlo, pero bueno, pues la realidad es que hay que agradecer el tiempo que hay y las cosas que están hechas. Hay un tema que me interesaría muchísimo plantear. Un importante, la transición fue el que por vez primera, o por lo menos en mucho tiempo, el país ya no estaba configurado por islas estancas. La relación que hubo entre Sevilla y, por ejemplo, Barcelona con el tema de Rossi, la relación que pudo haber, por ejemplo, de Barcelona con Madrid en el plan, por ejemplo, del 85, fue decisiva. Manuel Solá Morales, yo creo que muchos lo sabréis, pero por si acaso alguno no, cuando Madrid plantea el avance del plan, y el avance del plan es el resultado de los PAIs, es decir, de los planes de actuaciones inmediatas en los distintos barrios. Manuel Solá Morales, en los tiempos en el que el alcalde de Madrid era Tierno Galván, publica un irónico pero durísimo ataque contra el plan que lo titula "El plan está tierno, plan rataplan". Bien, si el plan está tierno era por don Enrique, plan rataplan era el juego a Luquillo que etcétera, etcétera. La bofetada que pega Madrid es gigantesca y afortunadamente Madrid le hace caso, porque es sensato. Manuel es asesor del Plan de Madrid, como lo es Bernardo Secchi, como lo es Nuno Portas, el de Bolonia, otra vez se me escapa Menuti. Capos Menuti, son los 4 grandes asesores que tiene Madrid y se les hace caso, se les oye, no son adornos. Y Manuel de Solá Morales lo que va a plantear fundamentalmente es dejar de entender la ciudad como una sumatoria de distintos distritos y plantear precisamente lo que está diciendo, la relación de unos con otros. Y ese cambio es la aportación de Barcelona a Madrid, ese cambio es la aportación que Rafael Moneo, que viene de la cultura de Madrid, va a plantear en Barcelona. Ese cambio, tú decías antes, por ejemplo, con el número de
el número del artículo de Antón Capitel sobre Luis Moya y la laboral de Gijón. Cuando llega Tarragó, en mi casa, se lo rechaza para 2C, porque le dice yo no puedo publicar esto porque los tailacres me matan y cosas por el estilo, y entonces la idea es decirle sácalo en Arquitecturas Bis. Moneo lo lleva a Arquitecturas Bis, donde se monta una trifulca gigantesca, y quien decide en esa trifulca gigantesca es un personaje dandy, el exquisito, el distante, el que contempla, pero con un sentido común, ese seni que siempre todos hemos admirado, que va a decir, este artículo está muy bien, y con esa frase cortita cierra el destino del artículo que se publica. Es decir, la relación que hay, la relación que puede haber, por ejemplo, de San Sebastián junto con Sevilla o con Madrid, estas cosas, eso fue una de las grandes aportaciones de ese momento de cambio que fue lo que conocemos como la transición. Después todo acaba y empieza otra realidad. Bueno, lo que hemos querido plantear es cómo vimos la aventura, y lo que nos hemos atrevido a plantear es cómo la hemos resuelto. Si bien o mal, está en vuestra mano. Muchísimas gracias.